el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, 3 de febrero. La lectura es del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simeón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y desconfiaban de él? Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorrió a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Importante para nosotros que pertenecemos a la Iglesia Católica, cómo comienza este Evangelio. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los apóstoles, ¿no? Los primeros discípulos de Jesús, a los 12 que él nombró, nosotros los llamamos apóstoles. ¿Por qué son apóstoles? Porque ellos recibieron el encargo directo, personal de Jesús, ¿no? Es como hay que decir que Jesús los ordenó obispos a cada uno de ellos. A los que los apóstoles, a quienes los apóstoles ordenaron, ya no se llaman apóstoles, sino se llaman obispos, ¿no? En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Eran uno solo los discípulos, formaban un solo grupo, una sola identidad. El único que traicionó lo tuvieron que separar y nombrar otro en su reemplazo. No es que Judas formó otro grupo, no, ahí terminó. Entonces vamos viendo que se va manteniendo la unidad de la iglesia. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga, ¿no? Hoy día, ¿dónde enseña Jesús? ¿El sábado o el domingo? El domingo, en la misa, porque tenemos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La mesa de la palabra son las enseñanzas. La multitud que la oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? Igual estaríamos nosotros, estaríamos ahí, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿No? Importantísima esta parte para nosotros, ¿no? Para las sociedades entonces, Jesús nace en un hogar completamente organizado, papá y mamá. No es ese el hijo del carpintero, no es María su mamá, no es José su papá, y estos no son sus hermanos, ¿no? Importante, porque Jesús puede entrar al mundo de cualquier manera, pero como Dios es misericordioso y lo que quiere es enseñarnos, en todos sus actos de Jesús vemos enseñanzas, ¿no? Entonces Jesús tiene que nacer en un hogar constituido, legalmente constituido. Por eso es que hay toda la historia de la Anunciación, la concepción inmaculada de María, para que ella pueda gestar al Hijo de Dios. Porque si el Hijo de Dios es santo, la santidad y el pecado no pueden cohabitar juntos, ¿no? Entonces, ella es concebida inmaculada, ¿no? Y para todos, Jesús es una persona más ahí, ¿no? No es el Hijo de María, no es como todos están, pero habla con autoridad, dice, ¿no? Y sus hermanos no viven con nosotros. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús?
los hermanos de Jesús, acuérdense que Israel tenía la organización social en forma de clanes. Todos que pertenecían a un mismo clan eran hermanos entre sí. No existía la palabra tío ni sobrino. Cuando tú querías indicar el parentesco de sangre dentro del clan, decías, fulano de tal, hijo de sultano, fulano de tal, ¿no? Hijo de mengano. Entonces ya sabías que ese es el hijo, ese es su sobrino de él, ¿no? Fulano de tal, ese es mi primo. Pero eran hermanos entre sí, se llamaban hermanos entre sí, ¿no? Por eso, para poder entender las Sagradas Escrituras, necesitamos que alguien nos guíe y nos enseñe, porque esas cosas no sabemos nosotros, ¿no? Muchas cosas no podemos comprender, ¿no? Y ahí es donde las personas que quieren desacreditar a la iglesia lo hacen. Dicen, ve, acá en la Escritura dice que Jesús tenía hermanos, entonces María no fue virgen, tuvo más hijos. No, hijito, lo único que está demostrando es que eres una persona inculta, sí, inculta, que no tienes conocimiento de la historia, que no tienes conocimiento de las cosas, simplemente. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Bueno, hoy día también, ¿no? Hoy día también, pues, desprecian a Jesús. Jesús es despreciado. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Escuchamos en las redes sociales cómo tratan a la iglesia, los que no son católicos, los que siguen esas, que hay que respetarlos mucho, ¿no? Hay que mantener una relación fraterna con ellos, pero mantener una relación fraterna con ellos no es que nosotros claudiquemos de nuestra fe, no es que nosotros nos arrepintamos de nuestra fe, no. Así como San Francisco, cuando él viaja a Egipto, ¿no? Él respeta al rey de Egipto, ¿no? Pero él anuncia el amor de Dios, ¿no? Él anuncia el amor de Dios. Así debemos anunciar nosotros también, pues, ¿no? Debemos anunciar el amor de Dios y sobre todo tenemos que ver que tengamos estructuras sociales que nos permitan vivir anunciando el amor de Dios, experimentando el amor de Dios en una forma pública. No guardemos como muchos quieren, pero eso es una falacia, pues es una mentira, ¿no? La religión es para tu casa, la religión es para la iglesia. En la vida pública no, ese es tener doble moral, ¿no? Si tú crees en Dios, crees en el Hijo de Dios y crees en la Sagrada Familia, tu hogar tiene que ser el ejemplo de la Sagrada Familia, pues tiene que imitar, no ejemplo sino la Sagrada Familia debe ser ejemplo de tu hogar, ¿no? Entonces tienes que dar leyes que permitan que los hogares se constituyan como buenos hogares, ¿no? Donde esté el papá y la mamá tengan la autoridad sobre sus hijos, de la educación, de la formación de ellos, no como está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, que no nos esté lo que pasó acá, ¿no? De que no le querían escuchar, ¿no? No le querían escuchar porque quizás no les convenía, pues, lo que decía Jesús, ¿no? Entonces, los más allegados, que se esperaría que sean los primeros en aceptarlos, no van a ser los primeros en aceptar. Por eso es que se dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nosotros, pues, busquemos, hermanos, ¿no? Saber que ese Jesús que es el Hijo del Carpintero es el Hijo de Dios. Conocer todo cómo ha ido estructurando la historia de la salvación Dios para que su misericordia se pueda manifestar en una forma natural, ¿no? Que el ser humano no sienta solamente la misericordia de Dios porque es perseguido y que Dios no nos abandona, sino para que se sienta en la vida cotidiana, ¿no? Que sea ya una antesala de lo que va a ser nuestra vida viviendo en el amor de la Trinidad en la casa del Padre. Eso debería ya estar instaurado acá en la tierra. Pero mientras no se instaure,
tendremos que seguir luchando, ¿no? Nuestra lucha tiene que estar, es la que nos debe dar la esperanza. Nuestra fe nos tiene que dar la esperanza de nuestra lucha, de saber que el Señor está con nosotros, de que Él nos va a ayudar siempre en todas las situaciones, ¿no? Y que debemos de seguirlo a Él. Buscar la protección de la Virgen María, porque así como protegió a Jesús para que Él pueda cumplir la voluntad del Padre, así que Él nos proteja a nosotros para poder cumplir la voluntad de su Hijo. El Señor los bendiga, los protege, los cuide todo mal. Amén.